Dile gracias, Señor, por la oportunidad que tú me das. Dile gracias por la oportunidad que me das de poder adorarte, de servirte, Dios. Aleluya. Amén. Den un aplauso al Rey de Gloria. Vamos. Que se oiga. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga a todos. ¿Cuánto dice conmigo? Necesito la bendición de Dios. Wow, parece que vinieron dos nomás. Parece que vino Florinda y Miriam. ¿Cuántos pueden decir? Necesito la bendición de Dios. Algunos parece que nomás necesitan la bendición de Dios. Voy a dar una nueva oportunidad. ¿Cuántos necesitan la bendición de Dios? Aleluya. Hoy día meditaba en una palabra y le pedí al Espíritu Santo que me confirmara cuál iba a ser el texto. Y el Espíritu Santo me llevó al libro de Hechos, capítulo 9, verso 15. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15. No sé si me da monitor, por favor. Y yo pensaba algo, porque el otro día, los que escuchan la radio, ¿cuántos de ustedes están escuchando el 107.1? La pura Mabel, la hermana Giselle. ¿Alguien más lo está escuchando? ¿Le puede levantar? ¿Llegaron flojos o trabajaron mucho o comieron mucho? Se comieron un ulpo antes de venir al culto, a eso. Diga conmigo: vine hoy a la iglesia para recibir una palabra. Yo estuve trabajando en mi casa. Yo estuve con las manos negras haciendo cosas en mi casa. Usted viene a lo mejor de tomar el té nomás, pero yo vine corriendo para predicarles esta palabra. Libro de los Hechos, capítulo 9, verso 15. Dice así la palabra del Señor. El Señor le dijo, diga conmigo, Dios. ¿Cuántos creen que cuando Dios habla no se equivoca? El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Diga conmigo, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. ¿Para llevar qué? Puede gritarlo fuerte: para llevar el nombre. ¿El nombre de quién? De Jesús. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Puede decir conmigo padecer? Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te rogamos que nos ayudes hoy a vivir este tiempo contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dígale al que tiene a su lado, instrumento. ¿Cuántos de ustedes alguna vez escucharon esa palabra dentro de una iglesia? A ver, levánteme la mano. Se levantó el instrumento. ¿Se recuerdan o no? Y el instrumento salía a danzar, salía a correr, salía a gritar, se pegaban unas hablas en lengua, y todos esperaban que el instrumento hablara algo que edificara la iglesia. Pero escúchame, cuando tú eres un instrumento escogido de Dios, tú no estás sujeto a un protocolo religioso, sino que tú estás sujeto a un propósito. Entonces hoy día yo pensaba en la mañana y decía, qué tremendo es, Señor, que tú tienes personas que escogiste del vientre de su madre para que sean instrumento en tus manos. Puede decir conmigo, instrumento. ¿Sabe lo que es instrumento? Es una persona que está literalmente al servicio. Cuando usted ve a alguien que domina la guitarra, alguien que domina cualquier instrumento de música, ese instrumento se rinde al don, al talento del que lo ejecuta. Si yo le paso a usted, ejemplo, una guitarra, y usted no sabe tocar la guitarra, usted no le va a sacar ningún sonido a esa guitarra. Es más, la va a charranguear y la va a desafinar y va a hacer que ese instrumento no suene como para lo que fue hecho, inventado.
para armonizar la primera cuerda con la sexta y en cada acorde poder llevarnos a emociones distintas. Entonces, cuando el Señor nos escogió, Él no nos escogió al azar. Y eso es lo que a mí me bendice, porque el día lunes, si no me equivoco, claro, hoy es martes, me tocó enfrentar el primer tiempo de generosidad por el 107.1. Y mi esposa me dijo algo, me dijo, deberías haber hecho primero el tiempo de generosidad y después haberte cambiado de dial. Pero yo entiendo algo, que hay momentos de Dios. Hay momentos donde Dios quiere probar nuestra fe. Y este mes, como ningún otro mes, tuvimos que ir más allá porque tenemos que publicar en el diario oficial nuestra radio. Digo nuestra radio porque esa radio no es mía. Esa radio es de todos los que nos congregamos en la iglesia. Amén. Si usted no hace suya la radio ni el canal de televisión, siempre que se levante una ofrenda, va a ser una carga. Pero cuando usted dice, entendemos que esa es nuestra asignación. Entonces, el Espíritu Santo me dio una frase, no sé si está Bexi por ahí, no la veo entre la multitud. Y el Espíritu Santo me decía, yo muchas veces voy a meterles en un estrés de fe. Dios nos va a probar nuestra fe. No porque Él nos quiera hacer daño, sino porque cuando tú y yo somos sometidos a prueba, sale nuestra mejor armonía. Cuando tú eres un instrumento de Dios y eres sometido a una prueba, sale la mejor armonía de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios te escogió para demostrarte que este camino no es fácil. Ese camino no es para niños, es para gente que se ha convertido al evangelio. Es para personas que dicen, yo sé para lo que Dios me llamó, yo sé para lo que Dios me escogió. Instrumento, diga conmigo, instrumento. Entonces, yo le decía al Espíritu Santo ahí, en medio de ese tiempo de generosidad, ¿por qué, Señor, tengo que estar yo detrás de este micrófono y no está algún hermano de la iglesia? Porque a la verdad, las conquistas no son fáciles. Hoy día le decía a alguien, partir no cuesta nada, pero mantenerse es lo que cuesta. Mantenerse creyendo, mantenerse con la visión sin que sufra ninguna mudanza es muy complicado si no eres un instrumento de Dios. Entonces ahí vino el Espíritu Santo y me ministró y me dijo, para esto yo te escogí. Para que seas un instrumento de bendición, para poder usar tu vida en favor de aquellos que no tienen tu fe, pero que tú los puedes mover a una fe mayor y a poder alcanzar lo que no han alcanzado. El apóstol Pablo literalmente fue escogido cuando iba a perseguir la iglesia. Él iba a perseguir a los cristianos y dice que Jesús le salió en el camino a Damasco, lo bota del caballo, lo deja ciego. Y cuando viene ese hermano, que el mismo Espíritu de Dios le habla y le dice, ve a aquella casa que está por la calle derecha, ahí hay uno orando que se llama Saulo, pone las manos sobre él para que reciba la vista. Y ahí viene el verso 15 y le dice, porque instrumento me es este. Y ahí yo entendí algo. Y yo quiero que tú puedas entender que tú no eres un hermano más en la iglesia. Hay dos tipos de personas, los que son llamados y los que son escogidos. Y yo quiero predicarle a esos dos tipos de hermanos, al que es llamado y al que es escogido. El que es llamado, solo con oír la palabra ya está listo. Dios te escogió para hacer un llamado, sentarte en la silla, oír una palabra, llenarte de fe y que Dios haga cosas maravillosas para ti y por ti y para tu casa. Pero están los escogidos, que son los que te llevan a creer lo que no has creído. Están los escogidos que te llevan a hacer lo que no hiciste nunca en tu vida. Porque sin lugar a dudas, había muchos más que iban con Saulo a perseguir cristianos. Saulo no iba solo, pero al único que le llaman por nombre es a Saulo.
No le dijeron Saulo, Saulo, y nombraron a un Ricardo, nombraron a un Matías, nombraron a un Lucio, nombraron a un Washington. No, dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No estaba Dios llamando a los llamados, sino que estaba llamando a un escogido. Ahí está el mensaje. Hoy día tú tienes que anhelar ser un escogido de Dios. Tú tienes que anhelar ser una escogida de Dios. ¿Alguien está aquí hoy? En Jericó había muchas prostitutas, rameras, como quiera llamarles usted, pero solo había una escogida, que fue Rahab la ramera. En Sarepta de Sidón había muchas viudas, pero solo hubo una viuda que fue asignada al profeta. Y Jehová le dijo: ¿sabes? Le di orden a una viuda pobre que te sustente. Diga conmigo: instrumento escogido. Dígalo más fuerte: instrumento escogido. Había más viudas en Sidón, claro que había muchas más viudas en Sarepta de Sidón, pero Dios le habló a una. Dios entre muchas viudas escoge a una. Aleluya. Eso es lo que tú tienes que entender, que tú no puedes ser solo un llamado, tú tienes que anhelar ser un escogido de Dios. ¿Alguien puede dar un aplauso a Dios? Den un aplauso con fe, no aplausos raquíticos, aplausos de fe. Entonces mucha gente se queda solo con que Dios lo llame, pero Dios se tiene que escoger. ¿Alguien quiere ser un escogido? ¿Alguien quiere ser un instrumento en las manos de Dios? Sacaste la foto anoche. Escúcheme, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que usted tiene que anhelar. Esto, si usted no lo anhela, no lo recibe. Si usted no lo anhela, no lo recibe. Si usted no lo desea, Dios no lo va a hacer. Pero usted tiene que ser un instrumento. 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 Nada va a venir a tu vida por casualidad. Todo va a venir por un propósito de Dios. Hay dos cosas que yo quiero que usted aprenda en esta segunda parte del año ya, que es acción y reacción. Cuando yo acciono, el Señor del cielo va a reaccionar en favor de mi vida. Entonces yo me hice una pregunta: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? Porque muchos creen que es la papa estar detrás de esos micrófonos de la radio y estar controlándose solo, estar atendiendo el teléfono, estar abriendo la puerta, contestando el citófono. Aquí no hay secretaria en la iglesia. Y cada vez que estamos en un tiempo de generosidad, tengo que chutear, tengo que el córner, cabecear, meter el gol, pecar la pelota y correr al centro para seguir el partido. Entonces llega un minuto en que tú le dices: Señor, ¿por qué este estrés tan grande para poder alcanzar una bendición? Porque comenzar solo con una ofrenda y tener que llenar 50 espacios es estresante. Y no solamente hay que cumplir eso, hay que cumplir muchas más obligaciones. Entonces llega un minuto en que yo le hago preguntas a Dios. Me gustaría que Lucio estuviera acá. Y le digo: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué todos los meses tengo que estar sujeto a un estrés de fe? Y el Espíritu Santo me ministró. Y el Espíritu Santo me decía: Lucio, es que si no hay un David, el gigante sigue vivo. Es que si no hay un Josué, Jericó todavía sigue amurallada. Es que si no hay un Daniel, el horno todavía seguiría encendido. Es que si no hay un Elías, los profetas falsos de Baal ya tendrían todas las naciones sembradas con templos para esos dioses falsos.
Es que alguien tiene que hoy día dejar de ser un simple hermano que viene a la iglesia a oír una palabra y comenzar a anhelar ser un instrumento en las manos de Dios. Tenemos que comenzar a ser eficaces para Dios. Hoy día recibí el llamado de una hijita espiritual de la iglesia y me decía: pastor, hay un desperfecto, no hay luces en ciertas instalaciones de la iglesia, quizás haya que contratar a un eléctrico. Y dije: yo no soy eléctrico, pero para primero arreglar algo hay que averiguar por qué se echó a perder. Y sabe, me fui muy tarde a mi casa reparando eso. No soy eléctrico, pero entiendo que cuando uno es un instrumento de Dios, Dios te hace eficaz en las tareas que tienes que hacer. Entonces llega un minuto en que uno dice: es que no funciona, no funciona. Llamen a los bomberos. Pero hay otros que dicen: voy a ver por qué no funciona. A mí me bendice saber que Dios puede llamar y escoger personas aún desde el error. Gracias por ese amén. El apóstol Pablo no fue escogido orando, ayunando. El apóstol Pablo fue escogido porque estaba persiguiendo a los cristianos. El apóstol Pablo no estuvo 40 días ayunando, aleluya. No se pegó 15 viajes a Colombia. El apóstol Pablo no estaba ahí diciendo: ay, Señor, úsame, Padre, quiero llevar el evangelio a las naciones. No, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo y antes de ser el apóstol de los gentiles, era el que perseguía a la iglesia. Es que Dios, cuando ve que nadie reacciona, Dios va a tomar a las mismas piedras para hacer su obra. La Biblia dice algo que el otro día me predicaba el pastor Lucio y me decía: papá, es que la Biblia dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y yo entendí ayer que Dios a mí me escogió para cosas grandes. Cuando tú lees la palabra y la palabra dice que Dios no nos puso por cola sino por cabeza, literalmente tú tienes que entender que ser cabeza no es fácil. Si no, todos serían gerentes, si no, todos serían presidentes de una compañía. Porque hay personas que no quieren recibir presión ni problemas. Pero hay otros que dicen: Señor, si tú me llamas, si tú me estás escogiendo, quiero que sepas que estoy aquí. Cuando el Espíritu Santo me ministra y me dice: Lucio, si no hubiese habido un David en el valle de Ela, el gigante todavía está vivo. Y yo entendí tan claro que si no hay alguien que se levante para pelear la batalla de fe, si no te escoge Dios para eso, se van a perder las cosas que Dios quiere darle a la iglesia. Entonces yo le decía: Señor, pero ¿por qué necesitamos siempre estar en ese estrés de fe? Y Él me decía: simple, porque si no, no vas a creer. Imagínese usted el estrés que tuvo Moisés cuando se entera que venía Faraón con 600 carros siguiéndolo. Y él iba con mujeres, él iba con ancianos, él iba con niños. Y cuando ya dice: ya tenemos una buena distancia, llega Moisés y se da cuenta que estaba el mar.
y atrás venía Faraón. El Espíritu Santo me decía: Lucio, si no hubiese habido un Moisés, no se abre el mar. No sé si usted entiende lo que le quiero decir. Me gustó cuando el Espíritu Santo me dijo: es que yo te escogí para esto, para ser un instrumento. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos quieren ser instrumentos en las manos de Dios para hacer una gran obra, para poder ganar este país para Dios, para poder ganar tu barrio, para ser un avivador? Decirle: Señor, escógeme a mí para avivar mi barrio, escógeme a mí para avivar mi familia, para traer ese avivamiento a mi casa. Es que yo no puedo, yo quisiera ir todos los días a avivar tu casa, pero yo tengo la mía. Yo tengo que hacer muchas cosas para mantenerme firme en mi fe. Tengo que orar, tengo que buscar a Dios en los desafíos, tengo que creer a Dios. Perdóneme que se lo diga, más que cualquiera de ustedes, porque para eso fui llamado, para eso fui escogido. Hoy día muchos quieren gloria, pero sin pasar ese estrés de fe. Imagina que te digan: sabes, por creer te vamos a quemar vivo. Imagínate el estrés que pasas. Pero tú tienes que tener fe para entender que si tú has sido fiel a Dios, si tú has sido un hombre y una mujer fiel a Dios, Dios no va a permitir que ni olor a humo ni a fuego tengas. Él estará contigo. Él estará contigo. ¿Cuántos lo creen? Iglesia, no te conformes solo con ser salvo. Sé un salvador. Ve a salvar gente. Sé un instrumento en las manos de Dios. Necesitamos que el mundo entero sepa que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Él. Pero necesitamos recibir esa unción para avivar del Espíritu Santo de Dios. Que venga el Espíritu Santo. Mira, yo te voy a decir algo. Allá en Copiapó, si ustedes no están convencidos que son escogidos, suspendan lo del 18. Porque yo no voy a viajar 2 veces en la semana al norte. No puedo, no me da el tiempo ni los recursos. No sé si entiende lo que le digo. Porque yo puedo salir a predicar a las naciones, porque ahí también hay un escogido de Dios. No es solo un llamado, no es el hijo del pastor que toca el piano y que le ayuda al papá. Es un escogido del vientre de Liliana. Dios te escogió del vientre de tu madre. Dios no solo lo llamó. Pero cuando tú entiendes eso, Lucio, un día yo tuve una plática con él fuerte, porque ya estaba creciendo, 17, 16 años, y yo le decía: Lucio, métete en las cosas de Dios. No iba a la discoteca, no fumaba, no tomaba, pero él decía: sabes, yo soy tu hijo, pero... Y habían otros niños que me ayudaban. Y yo le decía: Lucio, tú tienes que despertar para lo que Dios te llamó. Y gracias a Dios que él despertó, no fue presionado. Él dijo: ahora entendí para qué Dios me llamó. Y hoy día es el que maneja todos los medios de la iglesia. Todo lo que se ve en el púlpito, él lo lleva para que la gente nos vea en YouTube y la gente sea bendecida. Pero antes, por ese trabajo, nosotros tuvimos que buscar otras personas. Y le digo algo: el trabajo que hace él ahora, antes lo hacían 2 personas. Cuando tú te das cuenta que tú eres un escogido, oh, Dios me escogió para que esta silla no esté vacía. Dios me escogió para que ese escenario se termine.
Dios me escogió para arreglar la iluminación del templo. Dios no me llamó para sentarme solamente y recibir un buen mensaje, sino que Dios me llamó a impulsar el ministerio de mi pastor. Es distinto ser llamado a ser un escogido. Cuando el Espíritu Santo me ministra, deja el texto por favor, Hechos 9:15, no lo saques de ahí. El Señor le dijo: ve. El Señor le da una orden a ese hombre. Ese hombre le dice: ¿tú no sabes quién es Saulo? En el verso 13 le dice: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos, aleluya, en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Te hago una pregunta: ¿tú crees que Jehová no sabía quién era Saulo? Te vuelvo a hacer una pregunta: ¿tú crees que Jehová no sabía quién era yo cuando me mandó a buscar? ¿Tú crees que Dios no sabía que yo fumaba, que yo decía malas palabras, que era un drogadicto, que me gustaba el alcohol? ¿Tú crees que Dios no sabía? Dios lo sabía. Pero Dios también sabía que un 18 de junio de 1973, cuando una adolescente estaba pariendo sola en el hospital Enrique de Formes, allá en Valparaíso, Dios me miró del cielo y Dios dijo: este es instrumento en mis manos. Ojalá muchos de ustedes pudieran decir lo mismo, despertar, darse cuenta que la obra no es de un matrimonio, la obra es de todos. La responsabilidad de que la iglesia esté llena del fuego del Espíritu Santo no es solo de Liliana, no es solo de Lucio, no es mía, es de usted, es de usted, es de usted. Dios te va a tomar cuentas, iglesia. Dios te va a tomar cuentas. Yo salí de casa ayer lunes y le dije a mi esposa: mira, no sé qué va a pasar. Y ella me dijo lo que siempre: Pinky, conquistarás el mundo. Pero en ese estrés le hice esa pregunta al Espíritu Santo. Y le dije: Espíritu de Dios, ¿por qué siempre tengo que estar en esta situación? Y el Espíritu Santo me decía: porque para esto te escogí, para ser punta de lanza, para ser cabeza y no cola, para que marques historia. Y me daba el ejemplo: si no hubiese habido un David en el valle de Ela, el gigante todavía saldría a amenazarlos. Si no hubiese habido un Sansón ciego en ese aposento, todavía esos que le sacaron los ojos estarían vivos. Dios tiene que usar a alguien para hacer su obra. Yo no sé cuántos de ustedes quieren ser usados por Dios. El otro día le decía a una persona: mira, la radio está ahí, tú puedes buscar colaboradores, gente que apoye la radio. Han pasado 10 años. Es mejor sentarse y esperar que otro lo haga. Hay una generación que va a morir sin hacer nada, pero yo le estoy predicando a una generación que se va a levantar en el nombre de Jehová y va a ser llena del Espíritu de Dios y va a decir: yo no me voy a morir sin dejar un legado, sin marcar un precedente, que la gente me vea a mí y que diga: si Dios lo hizo con ese, ¿por qué Dios no me va a usar a mí?
pero hoy día tú tienes que comenzar a ser un escogido. Dios te